Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio al webinar de diseño y planificación de minas subterráneas, organizado por WISE, empresa dedicada a consultoría de ventilación, bombeo y planeamiento de minas. Este webinar estará a cargo del ingeniero Edwin Asensio Pimentel, ingeniero de planeamiento, quien viene desarrollándose en el grupo Trafigura. Si tienen algún problema en los audios, pueden escribirnos en el chat. Las preguntas que tengan, las dudas que tengan, también pueden escribirnos a través del chat o a través de la herramienta preguntas y respuestas. Al final, así como también indicarles de que si tienen algún amigo que no ha podido conectarse a este webinar, es debido a que la capacidad límite es de 100 usuarios y como hemos tenido una buena demanda, una buena acogida, lo más probable es que no puedan ingresar, ¿no? Para ello les recomendamos, les puedan decir de que estamos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma en Facebook y también en LinkedIn. Los invitamos a poder seguirnos en nuestras distintas plataformas, YouTube, Facebook, LinkedIn, donde subiremos constantemente diferentes tipos de videos, webinars y algunas novedades en las áreas que nos dedicamos, ¿no? Ok, le doy pase al ingeniero Edwin Asensio, quien dará inicio a este webinar. Edwin, adelante. Hola, hola, ¿me van a escuchar? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Buenas noches a todos. Bueno, como bien me presentaron, soy Edwin Asensio Pimentel, egresado de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, y bueno, me vengo desarrollando ya en una línea de carrera de casi 2 años en el área de planeamiento. Bueno, muy emocionado a la vez por la tanta acogida que ha tenido el curso. Y agradecer también al Grupo WISE por la invitación, ¿no? Para poder compartirles mi experiencia en planificación minera, en este caso específico, diseño y planificación para minas subterráneas, bueno, con un enfoque de importancia de análisis de datos, ¿no? Bien, bueno, empezamos con la presentación. Bueno, el temario, vamos a iniciar con una breve introducción acerca del diseño de minas, los objetivos que tenemos de este curso, diseño, lo que es definiciones, bueno, y luego lo que es planificación y un ejemplo de análisis de datos usando el lenguaje Python, ¿no? Y algunas conclusiones. Durante la presentación no hay ningún problema, podemos parar si hay alguna consulta, eso está abierto a todos. Y bueno, iniciamos. Bueno, lo primero que pensamos muchas veces cuando hablamos de diseño en mina, nos preguntamos, ¿no? Diseño, bueno, diseño, lo relacionamos con dibujo, gráfico. Entonces, si hablamos de diseño en minas, bueno, podemos decir, ¿no? Sea un gráfico de 3D, de una mina subterránea, 2D, no sé, pero siempre lo relacionamos con gráficos, ¿no? Es parcialmente cierto, un diseño es un gráfico, pero para hacer ese gráfico, ¿qué es lo que necesitamos? Antes de realizar un diseño, se necesita realizar varios análisis. Análisis primero de la data con la que contamos, validar esas informaciones, ir clasificando las informaciones y tener diferentes alternativas y escenarios con esa información. Bueno, el diseño de minas, bueno, en este curso, en este pequeño curso, se revisará básicamente conceptos de diseño y planificación de minas subterráneas, ver qué criterios se toman para planificar una mina subterránea, para diseñar una mina subterránea, qué variables intervienen, lógicamente, desde un enfoque de análisis de datos, ¿no?
¿Qué datos son necesarios para realizar un diseño de mina? Bueno, como definición, diseño de mina, podemos entender que un diseño de mina, los objetivos de este curso están relacionados básicamente en eso, ¿no? Conocer los conceptos básicos del diseño de mina y las variables que intervienen en el diseño y planificación de minas subterráneas. Como les vuelvo a mencionar, es un enfoque de análisis de datos. Bueno, entonces pasamos a ver qué es un diseño de mina. Como mencionamos en un inicio, diseño pues, nos hace la idea de gráfico. Sin embargo, para diseñar una mina, o el diseño de mina, se define como representar cada una de las etapas de una mina, subterránea en este caso, de acuerdo al método de explotación aplicado a la explotación del yacimiento de esta mina. Es decir, bueno, describe en el mayor detalle posible todas las infraestructuras necesarias para cada etapa de la mina. Por ejemplo, durante la preparación o el desarrollo, qué infraestructuras se necesitan y durante la explotación. Esas infraestructuras pueden ser accesos, ductos de ventilación, en este caso serían los RBs, las rutas de extracción de mineral hasta planta, las zonas a rellenar una mina, dependiendo del método, entre otras variables, ¿no? Entonces, el diseño de cada mina, cabe mencionar, que depende de las características de cada mina. A pesar de que pueden ser la misma estructura, incluso, ¿no? O sea, cuando hablamos de estructura, pueden ser cuerpos, vetas o mantos, ¿no? Pero cabe mencionar que no es lo mismo una veta en una mina, por ejemplo, del centro del Perú, que tiene problemas de aguas subterráneas, que una mina que está más en la costa del Perú. Asimismo, el tema de ventilación también no es lo mismo para una mina que tiene unas particulares, que tiene, por ejemplo, concentraciones de CO2, que una mina normal, se puede decir, ¿no? Cualquier otra mina. Cada mina tiene sus propias particularidades. Pero, ¿cómo se diseña una mina subterránea? ¿Qué criterios se toman en cuenta? Cabe mencionar que en tema de mina subterránea no existe todavía un método como, por ejemplo, el Lerch-Grossman sería para una mina superficial, o el algoritmo de Korobov, o el cono flotante, que son para minas superficiales. No existen modelos así todavía para minas subterráneas. El diseño de una mina subterránea, para el diseño de una mina subterránea se deben tomar yo creo, tres puntos fundamentales. El tema de la rentabilidad, productividad y seguridad. El tema de la rentabilidad tiene que ver con los indicadores económicos, ¿no? Mi diseño de la mina tiene que ser de tal forma que tenga el mayor valor presente neto, ¿no? La productividad debe ser, mi uso de recursos debe ser óptimo. El tema de seguridad implica el tema ambiental, el tema personal, el tema de equipos. Entonces, para diseñar una mina subterránea se deben tomar estos tres enfoques, ¿no? Rentabilidad, productividad y seguridad. Ahora, ¿cómo yo podría diseñar una mina productiva, rentable, seguridad? ¿Qué variables se toman para eso? Entonces, pasamos a describir esas variables. Bueno, las variables principales que influyen en el diseño de minas subterráneas, para iniciar el diseño de una mina subterránea, primero debemos definir el método de explotación. Bueno, los métodos de explotación, ¿qué criterios se tomarán para definir un método de explotación? Bueno, son variables geológicos, no sé, variables geomecánicos. Todo eso vamos a explicar. El tema de costo durante toda la cadena productiva de explotación, hasta la venta del producto, ¿no?
los costos de explotación por método de cámaras y pilares no es lo mismo que por métodos de talados largos. El procesamiento no es lo mismo para sulfuros que para óxidos, entonces eso también va a depender. La recuperación metalúrgica también es otro factor importante a considerar. La ubicación de la planta respecto a la operación mina también es otro factor. El medio ambiente, el comportamiento de precio de los metales y el financiamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar una mina subterránea? Si es con capital propio, no sé, o si no un capital de tercero. Bien, entonces primero pasamos desde definir a tratar el primer punto, la definición del método de explotación. El siguiente gráfico es bastante conocido, lo pueden encontrar en diferentes bibliografías, y básicamente se clasifican los métodos de minado en tres grandes grupos, ¿no? Los métodos autosoportados, o soportados por pilares, que son las cámaras y pilares, el sublevel y el long hole stoping, y los métodos artificialmente soportados o con relleno, ¿no? Que pueden ser corte y relleno propiamente dicho, el shearing, el BCR, el bench and fill, etc. El método de hundimiento. El método de hundimiento son el long hole mining, el sublevel caving, el block caving, entre otros. Pero, ¿qué criterios se toman para seleccionar un método, ¿no? ¿Qué variables se tienen en cuenta? Para yo decir que es un método autosoportado, o un método artificialmente soportado, o por hundimiento, ¿no? Que no necesita soporte, lo que sería el sublevel o el block caving. Básicamente se toman tres parámetros fundamentales en cuenta. La geometría del yacimiento, acá vale decir que el gusamiento, el ancho de la veta, la potencia en este caso, y las condiciones geomecánicas, la clasificación. Y finalmente lo que es el costo de operación. Entonces, en la bibliografía, si revisamos, bueno, existen métodos aproximados de determinar un método de minado. Existen métodos aproximados, como por ejemplo de Nicholas, de Hartman, etc., ¿no? Pero son aproximados. Todos están basados en ¿qué? En tener la máxima rentabilidad, productividad y seguridad, ¿no? Entonces, para definir un método se debe considerar a manera macro la geometría del yacimiento, la condición del yacimiento, la condición geomecánica y los costos de operación, ¿no? Así se define un método. Entrelazamiento máximo hasta 30 grados, ¿no? El sublevel stopping. El sublevel stop o los talados largos. Bueno, los talados largos tienen diferentes variantes, ¿no? Existen talados largos con relleno detrítico, con rellenos en pasta, relleno cementado. Va a depender de las características específicas de cada mina. Y obviamente el método también influye en la secuencia de explotación. El siguiente punto a tratar es el costo de explotación de una mina. El costo de explotación durante toda la cadena de valor de la mina, ¿no? De la explotación de mineral. ¿Qué costos se involucran? Bueno, de acá tenemos que considerar los costos desde los recursos, el diseño, la evaluación del diseño, la explotación misma, el desarrollo, la logística, lo que es la preparación, los accesos y la producción misma, ¿no? O sea, cuando hablamos de producción hablamos de tratamiento mineral, ¿no? Lo que es la recuperación.
Y cuando hablamos de producción, también tenemos que tratar lo que es la recuperación metalúrgica, el tipo de procesamiento que vamos a seguir y dónde debe ser la mejor ubicación de mi planta, de tal forma que tenga el menor costo posible de acarreo, ¿no? Entonces, un parámetro que debemos tener en cuenta aquí es la recuperación metalúrgica. ¿Por qué? Porque si baja nuestra recuperación metalúrgica, a pesar de que tenemos mineral de alta ley que ingresa a la planta, ¿qué es lo que va a pasar? Si baja la recuperación metalúrgica, bueno, a manera macro, una planta ¿cómo se comporta? ¿Cuál es su forma de trabajar? Ingresa mineral, lo que le llamamos ley de cabeza, con un tonelaje F y con una ley F1. ¿Qué pasa aquí? Mediante el proceso, que puede ser, en este caso, flotación, tiene dos salidas. Puede salir a concentrado o salir a relave. Y el concentrado sale con una ley y con un tonelaje. Entonces, o puede salir hacia relave, con un tonelaje y una ley. ¿Qué pasa? ¿Qué es la recuperación metalúrgica? Bueno, la recuperación metalúrgica es la relación entre contenidos finos del concentrado dividido entre contenidos finos del mineral de cabeza. Ahora, ¿qué es el contenido finos del mineral de cabeza? Bueno, es simplemente multiplicado la ley por el tonelaje, ¿no? Si tengo, por ejemplo, si ingreso 100 toneladas, pues si es un caso hipotético, entonces con una ley de 5%, entonces 5 toneladas sería mi contenido fino, ¿no? En este caso, por ejemplo, es 5. Y saldría concentrado. Entonces, hablábamos que la recuperación metalúrgica puede convertir un mineral de alta ley en desmonte. Mi objetivo, mi plan de producción, ya sea mensual o incluso diario, va a estar sujeto a mi cantidad de finos que voy a generar acá, la cantidad de concentrado que voy a generar acá. Si mi recuperación metalúrgica baja, obviamente que voy a tener menor cantidad de concentrados. La mayoría se va a ir al relave, mi mayor contenido de finos. Entonces, cuando hago mi plan, tengo planificado cuánto, valga la redundancia, qué tonelaje de finos voy a extraer. Entonces es obvio que no voy a llegar a mi plan. Entonces, la recuperación metalúrgica me va a variar. Me va a variar mi plan de producción. No voy a cumplir mis objetivos. Ahora, esa es la importancia de la recuperación metalúrgica. La ubicación de la planta tiene que ser debe estar lo más cerca posible a las operaciones, para que mi distancia de acarreo sea mucho menor, por ende menor coste de acarreo. Esa es la importancia de la planta. Ahora, el tipo de tratamiento depende también de la mineralización, si es óxido, sulfuro, etc. Generalmente para los sulfuros se usa la flotación. Ya hemos visto los tres primeros variables, ¿no?, que se deben tomar en cuenta. La cuarta variable es el cuidado del medio ambiente. Actualmente existen organismos fiscalizadores que periódicamente visitan a las unidades mineras para verificar que estamos cumpliendo los estándares de calidad ambiental. Ahora, ¿por qué es importante? Porque debemos considerar durante el diseño de esta mina inversiones también, infraestructuras como relaveras, depósitos de desmonte o en algunas minas lo que son canchas de acumulación. Entonces, debemos considerar una inversión al inicio, durante y después lo que es el cierre de mina, en lo que es medio ambiente, ¿no? Una inversión en medio ambiente que implica en el cuidado y también cuando ya deje de operar en el cierre de mina. Entonces,
Ahora, el precio de los metales. Cuando realizamos planes, en este caso, planes de producción, por ejemplo, anual, lo que se llama el plan anual o el valle, realizamos con los precios generalmente que nos proporciona finanzas, ¿no? Sin embargo, debemos hacer corridas para diferentes escenarios. Deberíamos hacer corridas. Se recomienda hacer corridas para diferentes precios. Entonces, los precios varían de acuerdo a la situación internacional, ¿no? La economía internacional, cómo se comporta. Un análisis adecuado sería realizar modelamiento del comportamiento del precio de los metales, ¿no? Se debe considerar simulaciones para diferentes precios, corridas, de tal forma evaluar el peor escenario de precio de los metales y el mejor, ¿no? Y trabajar entre ese rango, entre el mejor y, es decir, el escenario más desfavorable, ¿no? Hacer corridas y analizar con eso si es rentable o no nuestra producción anual. Ahora, una vez que tengo todo el diseño de la mina, tengo evaluado todas las infraestructuras que necesito con qué dinero lo voy a hacer eso. ¿De dónde es lo que voy a sacar ese dinero? ¿De dónde obtengo ese dinero? O si cuento con el dinero suficiente para invertir yo mismo en ese proyecto, en ese diseño de una mina. Generalmente es financiado, ¿no? Si hacemos un análisis, un flujo de caja, los intereses generalmente se pagan durante los primeros años. Por ende, nosotros sabemos que los ingresos son positivos y los egresos, en este caso los intereses, serían negativos. Entonces, para tener una rentabilidad en los primeros años, yo necesitaría que la diferencia entre ingresos y egresos sea positiva. Por ende, en un diseño de una mina, debería apuntar hacia la zona de mejor valor económico, a la zona de mejor ley. Entonces, en la secuencia de explotación, una vez que ya tengo mi diseño, tanto de la preparación, el desarrollo, preparación y explotación, yo debería apuntar a las zonas de mejor ley para tener una diferencia de ingresos versus egresos que sea positivo, ¿no? Y mi van sea mayor. Entonces, en mi secuencia de explotación, debo apuntar a las zonas de mejor ley. Por eso es importante considerar cómo influye el financiamiento en el diseño de una mina. En este gráfico, la secuencia de explotación, el hacia rojo representa la zona de mejor ley, luego van el amarillo, el verde y el azul son desmonte. Como vemos, contempla la primera etapa de la explotación, está en rojo, o sea, quiere decir la zona de mejor ley. Bueno, esos son los parámetros a tomar en cuenta para el diseño de una mina. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Continúa, Edwin, continúa. Está bien, listo, gracias. Bueno, una vez que tenemos el diseño de una mina,
¿Qué pregunta nos debemos hacer, no? Tengo ya todas las infraestructuras necesarias. Como ya elegí un método de minado, también tengo una cantidad de reservas. Entonces, ¿en qué consiste la planificación minera? Primero, ya tuve a partir de la información geológica, he obtenido un diseño de una mina, considerando los diferentes parámetros económicos, el tema de seguridad y productividad, ¿no? Con ese enfoque. Entonces, ya tengo un tonelaje de reservas. Entonces, siguiente es la planificación. ¿Qué viene a ser la planificación? Bueno, la planificación en una mina subterránea es la distribución, es la distribución de los recursos en el tiempo. Ese tiempo puede ser, cuando hablamos de planeamiento a corto plazo, en meses, semanas incluso, trimestres, cuando hablamos de planificación mediano plazo, obviamente, o incluso años, cuando hablamos de planificación a largo plazo, lo que hablamos de life of mine, vida de la mina. Entonces, ¿qué viene a ser la planificación? Viene a ser la distribución de los recursos en el tiempo. Esa viene a ser la planificación minera subterránea, desde mi punto de vista. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un plan mensual, ¿qué variables debemos considerar? ¿O cómo se hace un plan mensual? Va a depender de qué, de mi método de explotación, la secuencia de explotación. La secuencia no es lo mismo para cámaras y pilares que para corte y relleno, ni tampoco para talados largos. Y los talados largos también tienen sus variantes, con relleno detrítico, con relleno en pasta o relleno cementado. Si es en relleno en pasta, por ejemplo, tienes que empezar un tiempo de fraguado de relleno. Tienes que esperar un tiempo de fraguado de relleno. Entonces, cuando realizamos el plan, debemos considerar el tiempo de fraguado. Y aquí viene algo importante. Tal vez podamos contar con un tonelaje de mineral, que sí cumple el plan mensual. Ahí está el mineral. Incluso podemos tener acceso a ese mineral. Ya tengo el acceso, tengo ese mineral que está ahí, y tengo la certeza geológica también que está ahí. Nos preguntamos, ¿no? Lo más lógico es que voy a cumplir mi plan mensual, entonces. Entonces, ¿se cumpliría el plan mensual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque depende si con mi capacidad que tengo de equipos voy a poder atacar todos esos frentes que tengo disponibles. O si voy a rellenar, o el relleno del tajo está alineado con el plan. Entonces, para cumplir un plan, ya sea mensual, trimestral o anual incluso, debemos considerar todos esos factores también. El ciclo de minado, la secuencia de explotación, qué tajo voy a cumplir, qué tajo voy a explotar, y también si cuento con los recursos necesarios, ¿no? Aquí puedo mencionar, cuando hacemos un plan, tenemos un tonelaje y una ley, y por ende un contenido de fines. Tenemos un objetivo que cumplir. Entonces, en esta secuencia, obviamente va a ciclar los tajos de tal forma que me cumplir con esa ley que tenemos en el plan. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez tengo tonelaje. Por ejemplo, si mi plan es 80.000 mensual, 80.000 toneladas mensual, yo podría tener 80.000 toneladas. Sin embargo, por ejemplo, si mi ley de plan es 7%, hablamos de 5, por ejemplo. ¿Y qué pasa si yo tengo un tonelaje
80 también, pero con una ley de 6.9. Es obvio que no voy a cumplir. O 6.5 en todos los casos. No voy a poder cumplir con mis objetivos. ¿Cómo se mide un plan? Básicamente un plan no está en función ni del tonelaje, ni de la ley, sino del contenido de finos. ¿Cuánto fino vamos a obtener? ¿Cuánto de concentrado? Entonces, el plan se mide eso, ¿no? Con los resultados sería la venta de concentrados. Si vamos a llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces queda claro que en la planificación, que es la distribución de recursos en el tiempo, de reservas, perdón, en el tiempo, debemos considerar diferentes factores, ¿no? El tema de secuencia, qué etapas vamos a explotar para cumplir con esa ley que hemos planeado, y también los recursos con que contamos, ¿no? Bien, como hemos visto, todos los parámetros y variables que intervienen en el diseño de mina varían de acuerdo a las características de cada mina. Entonces, en los diferentes softwares, ya sea en los diferentes softwares comerciales que ya bien sabemos, que no voy a mencionarlos, existen herramientas para análisis estadístico, para secuencia, para optimizar tajeos, etc. Sin embargo, por tema de licencias, es muy costoso a veces adquirirlas, ¿no? Sin embargo, eso no debe ser una limitación para realizar, por ejemplo, análisis de datos, para ver cuál es la correlación, por ejemplo, entre la ley de zinc y plomo que hay en una mina, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es el tema de análisis de datos. ¿Qué nos va a permitir el análisis de datos? Bueno, también nos podría ver el comportamiento gráfico de diferentes parámetros, ¿no? Analizar diferentes escenarios, tal vez. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el análisis de datos. Bueno, en esta presentación he considerado una breve análisis de un ejemplo breve, que es la curva tonelaje-ley. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces, vamos a describir. ¿En qué consiste este análisis de datos con Python? Como sabemos, Python es un lenguaje libre, lenguaje de programación libre, de alto nivel, porque es fácil de interpretación. Es fácil aprender en Python a programar. Sin embargo, para realizar programas, primero necesitamos qué es lo que queremos obtener y a partir de qué. En este ejemplo se considera una base de datos de recursos, para el ejemplo, no de reservas, sino de recursos. Luego se realiza un algoritmo, una función, puede ser, y luego se obtiene la gráfica. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la ley de qué es la curva tonelaje-ley? ¿Alguien lo sabe? Bien. Acá hay algunas preguntas. Dice, ¿cuáles son los factores para determinar que va a determinar la capacidad de planta? Bien. Bien. Para determinar la capacidad de planta se necesita un ritmo de producción de una mina, ¿no? La capacidad de planta está relacionada con el ritmo de producción de la mina. Sin embargo, para determinar la capacidad de planta, se consideran los siguientes factores, ¿no? Primero, mi ritmo de producción, cuánta reserva tengo en función de un método determinado,
cuánto va a invertir para una capacidad de planta y cuánto va a generar ingreso. Entonces, para definir la capacidad de planta está en relación a la capacidad de producción de una mina. Para definir cuánto es la capacidad de la mina, o tamaño en este caso, se realizan diferentes escenarios, tamaño 1, tamaño 2, 3, 4. Como vemos, por ejemplo, en la producción, es obvio que guarda una relación directa con el tamaño de una mina. Las reservas, pues mientras más reservas tenga, posiblemente tenga un mayor tamaño de mina, o sea, mayor ritmo de producción. Ahora, a mayor ritmo de producción, es obvio que voy a necesitar mayor inversión. Y la utilidad puede ser, generalmente, en relación directa. Ahora, mi ley. Mientras más pequeño sea mi tonelaje, mi ley va a ser mayor porque va a ser más selectivo. ¿Está bien? Entonces, y mi tonelaje, en este caso, va a ser menor, ¿no? Ahora, el costo unitario, ¿cómo se comporta con el tamaño de la mina? Entonces, el costo va a ser menor porque va a producir menor tonelaje, mayor, perdón. Entonces, el costo unitario guarda una relación directa, inversa con el tamaño de la mina. Y la ley igual, ¿no? Entonces, para definir el tamaño de una mina, se toman estos factores, ¿no? El costo, con qué ley va a ingresar, la utilidad que me genera, la inversión, la reserva y la producción. Acá debemos mencionar, bueno, en la curva tonelaje-ley justo se debe explicar esto, ¿no? La relación entre ley y tonelaje mineral. Entonces, para responder a la pregunta, se toman estos parámetros, ¿no? Lo que es, para el tamaño de una mina, básicamente realiza un escenario, una corrida de escenarios a diferentes ritmos de producción, puede ser 2000, 2500, 3000 y 3500, y voy viendo cómo se va comportando mis costos y mi inversión. Lógicamente debe haber un punto de equilibrio, donde que ya, y luego realizo un análisis de valor presente neto, o el BAN. Entonces, para un tamaño voy a tener un BAN 1, un BAN 2, un BAN 3 y 4. ¿No? Entonces, va a haber un punto de equilibrio. Entonces, para determinar el tamaño de una mina, se necesita encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Considerando todos estos parámetros. Otra pregunta de Wilmer Eduardo Campos Bobadilla, dice, ¿se puede decir que la geomecánica juega un rol protagónico, validando y o prediciendo los riesgos asociados al diseño del plan minero? Sí, geomecánica juega un rol protagónico a la par con planeamiento desde el inicio, desde el diseño de la mina. Por ejemplo, para talados largos, ellos realizando diferentes corridas de escenarios, van a determinar cuál es la altura de talados largos que debemos minar, en función a qué, a sus evaluaciones geomecánicas, a sus corridas en los softwares. Igual, geomecánica nos va a decir cuánto de pilar debemos dejar, o cuáles son las dimensiones del pilar, o cuánto de puente debemos dejar. Va a depender de las características geomecánicas. Entonces, a mayor puente que voy a dejar, por ejemplo, mis reservas van a bajar. Voy a tener menor tonelaje de reservas. Entonces, desde ese punto de vista, geomecánica sí juega un rol protagónico. Otro caso, donde geomecánica nos dimensiona el pilar. Generalmente en cámaras y pilares se deja 20%
de mineral en pilares, ¿no? Y las dimensiones de los pilares están en función a la evaluación geomecánica. Ellos son los que nos determinan el ancho del pilar. Ahora, el ancho y la forma, ¿no? Si son pilares rectangulares o incluso algunos tipos cilíndricos. Alejandro Torres pregunta, para una mina convencional que no cuenta con sondeos y vive el día a día con muestreos diarios, ¿cómo podría ser un óptimo planeamiento para no tener paradas de planta? Bueno, básicamente, en una mina convencional, la producción, no contamos con mucha información. Sin embargo, con la poca información que se cuenta, en este caso sería tal vez de muestreos, se podría modelar, tener modelos aproximados, ver con qué recursos contamos. O sea, cuando hablo de recursos, los equipos, el personal, y en función a eso planificar un ritmo de producción, ¿no? Un ritmo de producción que podamos cumplir y ver si produciendo así nos es rentable o no. Nelson Sánchez García, el hundimiento por bloques es un método ¿qué desventajas tiene? Bueno, ¿para qué tipo de yacimiento es mejor su aplicación y qué tipo de yacimiento no puede ser aplicado? Bueno, lo que es el block caving, generalmente se aplican de yacimientos tipo porfio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen diseminadas las leyes. Además, depende de las características de la roca, ¿no? En el Perú no se aplica el block caving. Más en Chile por el tipo de roca que tienen, ¿no? Por el tipo de roca y también su yacimiento, ¿no? Es un porfio de cobre que son diseminados. Entonces, bueno, la ventaja que tiene es que tiene una alta productividad, lo más cercano posible a un tajo abierto. Y, bueno, si se podría llamar desventajas es, bueno, se aplica solo para tipo de roca específico, ¿no? De RMR muy bajo, ¿no? Bueno, Eric Cuantas Santos, ¿cuál es la diferencia entre los métodos de elección de minado de Nicolás, VC? Bueno, no hay un método específico para minas subterráneas, son aproximaciones nada más. Y cuál es el mejor va a depender en cuáles son las características de nuestra mina y con qué particularidades contamos, ¿no? Pero como criterios podrías usar Nicolás, VC, y ver en función de la particularidad de tu mina cuál es la mejor opción para ti, ¿no? ¿Y cómo ves esa opción en el tema económico? Bien, entonces hemos explicado un poco lo que es cómo se define el ritmo de producción en una mina en función a las simulaciones para diferentes tamaños. Y bueno, realizamos el tema de análisis de datos. Bien, estamos pensando en presentar un pequeño proyecto en Python que es el análisis de la curva tonelaje ley. Pero nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo usamos este en planeamiento, la curva tonelaje ley? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Bueno, para los que no lo sabían, aquí una definición de la curva tonelaje ley. La curva tonelaje ley responde a las siguientes preguntas. Bueno, así me ha ayudado a mí, es desde mi punto de vista. Realizar, no sé, un plan o una base de datos, en este caso que estamos tomando por ejemplo, de recursos, o podrías tener también una base de datos de reservas. Entonces viene alguien y te pregunta,
lógicamente, por ejemplo, por una ley de corte, yo creo que todos saben que es una ley de corte, o la mayoría, que ha estudiado ingeniería de minas o carreras afines, entonces nos preguntan, ¿no? Si mi ley de corte es, por ejemplo, 5%, hablando de porcentajes, si la ley de corte lo expresa en porcentaje de 5, ¿cuánto tonelaje tengo en este caso, en el ejemplo de reservas, de recursos, perdón? Nos preguntan. ¿Cómo responderíamos eso? Otra pregunta que nos podrían hacer, ¿cuánto de contenido metálico tengo que supera mi ley de corte? O sea, ¿cuánto de contenido metálico tengo en mis bloques que superan mi ley de corte? ¿Y cuál es su ley promedio si extraigo esos bloques que superan a la ley de corte? Entonces, la curva tonelaje-ley, de manera gráfica, nos responde a esas preguntas. Entonces, ¿cómo calculo el tonelaje? El tonelaje simplemente es la sumatoria del tonelaje de todos los bloques cuya ley está por encima de la ley de corte, mayor o igual a la ley de corte. El contenido metálico, bueno, o tonelaje finos, que le llamo acá. Bueno, el tonelaje finos va a ser el tonelaje de los bloques que superan esa ley de corte, multiplicada por su ley de cada bloque. Ahí vamos a obtener el contenido total de finos. Ahora, ¿cuánto es su ley promedio? Bueno, va a ser la ley promedio ponderado de todo ese bloque. Gráficamente, ¿cómo se podría explicar eso? Yo tengo una ley de corte de 5, por ejemplo, ¿no? Parece 5. 5. Entonces, en la curva de tonelaje ley, bueno, en el eje X, pues sí, voy a mostrar las leyes, porcentaje 5 en este caso, y puedo graficarlo en 3 tipos, en este caso el ejemplo. Con el tonelaje de los bloques que superan la ley de corte, con su ley promedio, y su contenido de finos. ¿Cuánto de contenido fino tiene? Bien, entonces observamos que para una ley de corte dada tenemos un tonelaje. Si sumamos, va a ser la sumatoria de todo este tonelaje, ¿no? De cada uno. Entonces, la pregunta sería, ¿no? En este gráfico, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda mucho porque vamos viendo cómo se comporta la ley promedio, por ejemplo, en función a la ley de corte, ¿no? Mientras mi ley de corte es mayor, mi ley promedio también sube. Sin embargo, mi tonelaje va bajando. Quiere decir que a mayor ley de corte va a tener menor cantidad menor tonelaje. Igual pasa con mi contenido finos. Como el contenido finos es multiplicado el tonelaje por la ley, voy a tener menor cantidad de contenido de finos. Entonces, nos ayuda a ver el comportamiento del tonelaje, de la ley promedio, y el contenido metálico, el contenido finos. Ahora, en un inicio hablamos, ¿no? Con un tonelaje, si mi ley de corte fuera 0, tengo un tonelaje mayor. Por ejemplo, en este caso, de 800.500, por ejemplo. Y una ley de corte mínimo. Acá está promediando todas las leyes de la base de datos, ¿no? Y luego te va filtrando. ¿Cómo llegamos a realizar esta gráfica? Es llevando estas expresiones matemáticas a una herramienta de análisis de datos, ¿no? En este caso el Python. Bien. Eso es lo que es análisis de datos. Bueno, creo que es conveniente explicarles un pequeño ejemplo, ¿no? Cómo realizar análisis de datos con Python. ¿Desde qué? Desde la importación de un archivo CSV, realizar un pequeño programa y
obtener un gráfico. Ahora, esta base de datos también puede ser las recuperaciones metalúrgicas en función de la ley de cabeza y ver esos comportamientos. ¿Qué comportamiento quiere ver? Va a depender. El comportamiento que quieres darlo, lo modelas en una expresión numérica y lo plasmas en una herramienta, ¿no?, de datos. En este caso, Python. Sin embargo, existen otras herramientas de análisis de datos que también son libres, como R o Julia, ¿no? Bien. A ver, tenemos algunas preguntas. Marcos Avellaneda. ¿Qué es lo que tiene más peso a la hora de determinar el tipo de sostenimiento de una mina? ¿La recomendación geomecánica o la de seguridad? Bien. Cuando realizamos simulaciones del comportamiento de esfuerzos, de acuerdo a un diseño, lo que nosotros buscamos, todas las herramientas de geomecánica, los software de geomecánica que existen, como el FACE, por ejemplo, o el MAPS 3D, lo que nos hacen es calcular un factor de seguridad. Y un factor de seguridad nosotros sabemos que debe estar mayor a 1. Generalmente puede ser 1.3, 1.5, pero tampoco puede ser, por ejemplo, un factor de seguridad de 30. ¿Por qué? Porque implica mayor costo en temas de sostenimiento. Entonces, lo que hace seguridad, me imagino que acá pregunta como área. Si pregunta como área, lo determina geomecánica, el tipo de sostenimiento. Seguridad es el monitoreo de que se cumpla ese tipo de sostenimiento, según la recomendación geomecánica. Geomecánica, en base a sus factores de seguridad, ya simulados en sus herramientas, en función a sus datos que ellos obtienen, ya sea de logueos geotécnicos, geomecánicos, ellos van a recomendar un tipo de sostenimiento. Entonces, seguridad como área, lo que hace es fiscalizar, es que se cumpla la recomendación geomecánica. Otra pregunta de Fabricio PR. Te saluda David Urpe. David Urpe. ¿Existe algún algoritmo o ratio para evaluar diseño de un desarrollo y preparación y hacerlo óptimo? Bueno, cuántas labores de preparación y desarrollo tenemos va a estar en función a la preparación, en función a la productividad que le queremos dar a nuestro método de explotación. Por ejemplo, en talados largos, mientras más accesos tengas, por ejemplo, para el minado de un talados largos con relleno, va a ser más productivo. ¿Por qué? Porque supongamos que solo tienes un acceso. Entonces, si rellenas una zona que está dentro de ese acceso, bueno, si tienes un único acceso, es obvio que no se puede acceder, ¿no? En cambio, si tienes dos accesos, podrías ingresar, se te hace más productivo, no estás tan amarrado al relleno. O sea, tu ciclo es, bueno, el o el desarrollo se necesita, pero siempre debemos enfocarnos siempre tratando de darle la mayor productividad posible a la mina, ¿no? Siempre y cumpliendo con seguridad. Lo que es desarrollo. El desarrollo está en función a las características de la mina. Desarrollo se incluyen las labores de servicios, de ventilación y algunos accesos principales, ¿no? O sea que me sirven para varios etapas. Entonces, por ejemplo, si quiero más o menos infraestructura en desarrollo, depende de las características de mi mina. Si una mina tiene problemas de ventilación, es obvio que voy a tener mayor infraestructura de desarrollo, mayores RBs, por ejemplo. O sea que depende de las particularidades de cada mina. Luis Espinosa. Si mi mina es un proyecto nuevo, ¿mi IVA en los primeros años sería negativo?
No, por eso tienes que enfocarte a la zona de mejor ley. Tu diseño debe estar contemplando eso. Y el van es, bueno, lo traes. Es un, el van es, como te digo, eh, es el valor de un dinero traído a cero, ¿no? Todos los valores de los flujos en cada año traído a cero. Entonces, traído al año cero, ¿no? Entonces, otra pregunta que nos hace, de ser así, ¿cuántos años considera sería el óptimo empezar a ver las ganancias? Va a depender de la política de cada empresa, ¿no? Si la empresa quiere ganar en los primeros años, como te menciono, debe apuntar a las mejores leyes en los primeros años, ¿no? Eso depende de la política de cada empresa. Luego, Kelber Charlie. ¿Cómo influye el precio de los minerales metales en la planificación minera cuando el mercado tiene comportamiento fluctuante? Sobre todo frente a eventos como los actuales. Bueno, el comportamiento de los metales se realizan modelamientos, sin embargo, escenarios como los actuales no contemplan ni los mejores modelos, ¿no? Se podría decir son factores que no han podido cuantificarse, que no se han tomado en cuenta ahí, en los análisis. Entonces, los escenarios como los actuales, ni el mejor modelo, creo yo, pudo haberlo predicho, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas del uso de Python en minería subterránea? ¿Se puede aplicar a la minería superficial? Es obvio. El tema de Python no solo es para minería subterránea, es para todo problema o situación donde realizar análisis de datos. Ahora, en minería superficial, se puede aplicar también Python. ¿Para qué? Para análisis de estabilidad de taludes, incluso el diseño mismo, optimización también de blogs, programar algoritmos, por ejemplo, como hemos mencionado en minería superficial, lo que es el Hertz-Grossman, el cono flotante. En lo que es subterráneo, la ventaja de Python es que es un lenguaje de fácil programación, es fácil aprenderlo y también que es libre, ¿no? Que es libre. Y existe un montón de bibliografías al respecto. ¿Qué uso le queremos dar? Depende de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Libros de Python aplicado a minería. Bueno, no he visto bibliografía de Python aplicada a minería, sin embargo, podemos adecuarlo. La bibliografía que existe, podemos adecuarla a problemas de minería. El análisis de datos en Python puede contemplar el uso de distintos métodos de minado en solo planeamiento de mina. Se podrían hacer diferentes escenarios en Python o modelar los diferentes factores que intervienen y cuál es su relación entre ellos. Y, por ejemplo, hacer un pequeño software de determinación de métodos de minado según tu criterio, ¿no? Según los factores que tú consideres. Bueno, lo que quería mostrarles antes de dar las conclusiones es cómo se hizo la curva tonelaje-ley, ¿no? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? Bien, ¿pueden ver mi pantalla?
¿Sí? Ya, bien, continuamos. Entonces, para los que no saben Python, o los que tienen conocimiento en Python, bueno, me imagino que en Python se trabaja con librerías. ¿Qué son librerías? Son unas herramientas ya preestablecidas que nos ayudan a realizar ciertos procesos, ¿no? Que nos hacen que la programación en Python sea mucho más rápida. Por ejemplo, para realizar ese gráfico que le mostré de curva tonelaje ley, lo que se ha necesitado es importar una librería que se llama el matplotlib.pyplot, ¿como qué? Como un PLT. ¿Por qué le pongo una abreviación PLT? Porque es el estándar que se usa, ¿no? Es un paquete que para gráficos. Esto va a permitir obtener gráficos. Ahora, también tengo que importar el Pylab, una librería que se llama el Pylab. Simplemente tengo que escribir from matplotlib.pylab import. ¿Por qué le pongo asterisco? Porque importo todas las aplicaciones que tiene ahí. Va a importar todas las herramientas que tiene. Ahora el NumPy, para trabajar con datos, para realizar el análisis estadístico de datos, importo el NumPy como NP, ¿no? Con la abreviación NP. Otra librería que uso es el Pandas. Y también me permite realizar análisis de datos, ¿no? Leer más que todo base de datos, interpretar. Para esto, ¿qué necesito para realizar un análisis de datos? Bueno, tengo mi base de datos en Excel, en formato CSV. ¿Bien? Entonces tenemos en formato CSV una base de datos. Bueno, esa base de datos tiene diferentes campos, ¿no? El ID, el código de beta, etc. Lo que nosotros necesitamos analizar es el campo ley. Y las leyes tenemos diferentes campos. Ley de plomo, de oro, de zinc, de cobre. Y también tenemos un tonelaje. Un tonelaje para cada bloque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretarlo con Python. Vamos a cargar esta base de datos a Python. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? El leer esos datos. Entonces, lo primero que hacemos es crear una variable. Yo le pongo datos y con la librería Panas, lo que hago es leer ese archivo de base de datos. Entonces, la sintaxis me dice pd, que es por no escribir Panas, yo he puesto una abreviatura que es pd.read archivos CSV, ¿no? La extensión del archivo CSV. ¿Qué parámetro necesito? Necesito incluir el nombre. ¿Por qué solo el nombre? En este caso acá también puede ir la ruta, pero le pongo directo el nombre porque el archivo de base de datos está en la misma carpeta que mi proyecto de Python. Sin embargo, también podría ir la ruta. ¿Cómo está delimitado? Es un archivo CSV delimitado por comas. Hasta ahí, lo único que he hecho es cargarlo a Python. ¿Cómo hago que lea? Con data frame. Aquí es lo que me interpreta los datos. Me identifica qué tipo de datos. Si es tipo texto, si es numérico, etc. Entonces,
Lo más básico, uso librerías, leo el archivo CSV, acá puede ser TXT incluso, o el mismo Excel. Solo tengo que poner las extensiones y las extensiones también aquí. Entonces ya tengo mi base de datos. Luego lo que hago es cargar los diferentes campos, ¿no? El campo sync, por ejemplo, de este interpretar DataFrame. Ahora, para ver qué es lo que nos ha cargado DataFrame, hacemos lo siguiente, ¿no? Print df, ¿no? Cabe mencionar que print es para mostrarlos cualquier elemento, ¿no? En Python. Como vemos, el DataFrame lo que nos hace es leer toda la base de datos. ¿Qué nos dice? Existen 30.882 filas y 18 columnas, ¿no? Las columnas que están relacionadas a los campos. De esos campos vamos a leer solo algunos datos. Lo que es el zinc, lo que es el plomo, lo que es el tonelaje. Entonces, para leer eso, lo que hacemos es, bueno, creo una variable de tipo X, si quiero, puede llamarlo ley, ¿sí? Depende de cada uno. De estos datos que he leído, solo que a X le asignen solo los valores de 5. El campo va al 5K. Y Y como plomo y T como tonelaje, ¿no? El valor de tonelaje. ¿Okay? Luego, necesito ingresar una ley de corte, ¿no? Una ley de corte. Ahora, ¿por qué ponemos float delante de un input? Nosotros sabemos que input sirve para ingresar data, ¿no? Input, y pones una data, ingresa. Cuando ingresa una data, Python lo lee como archivo de tipo texto. Lo lee como texto, una variable de tipo texto. El float es lo que hace convertirlo a tipo número. Bien. Hasta ahí está todo bien. Debo mencionar que Python tiene diferentes herramientas. Si quiero, por ejemplo, saber cuál es la ley promedio de zinc o cuál es mi ley máxima mínima, también lo puedo obtener de manera rápida. Simplemente pongo imprimir. Bien. Escribo un texto. Esto será la ley mínima. Ley mínima. Puntos. ¿De qué? Mínimo de mi variable x. Min de x. Y así. Máximo. La ley máxima. E incluso un histograma de esto. Si quiero un histograma, no es de tipo hist. ¿De qué? De la variable x, que es la ley de zinc. Y acá viene un parámetro importante, que es el bins. ¿Qué es el bins? El número de intervalos que yo quiero. Por ejemplo, para ese intervalo. Bueno, no sé si pueden ver el resultado. Tenemos una ley mínima, una ley máxima de 5 en este caso. Ahora, para mostrar el histograma, simplemente vamos a hacer plt.show. Como sabemos, el plt es el pipe, ¿no? Para que nos muestre el histograma. Ejecutamos.
nos pide una ley. Y por ejemplo, tenemos el histograma, ¿no? La distribución. Y así. Python es una herramienta así que nos permite analizar los diferentes datos, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo, borramos toda esta expresión que para mostrarle qué más se puede hacer en Python. Lo que hemos hecho, ¿qué es lo que necesitamos para realizar una curva de tonelaje libre? Necesitamos primero haber definido cada cuántos intervalos quiero que me grafiques. En este caso, cada 0.5. Entonces, defino una variable IP que llama intervalos, de que un intervalo para esta expresión. Para un intervalo, el range me va a permitir obtener valores de 0 hasta 100, de 5 en 5. Ahora, si lo quiero pasar a decimales de 0.5, a este valor que obtengo de acá tengo que dividir entre 10. Entonces, todo es para graficar de 0.5 en 0.5. En este caso, por ejemplo, que voy a tomar la ley de Zink, necesito este intervalo, ¿no? Obtener cada 0.5. Entonces ya tengo un intervalo formado, cada 0.5, ¿no? 0, 0.5, 1, 1.5, y así hasta llegar a 10. Ahora necesito definir una variable tipo lista, una variable tipo tonelaje. Las listas se definen entre corchetes. Entonces tanto tonelaje como contenidos finos me representan una variable de tipo lista. Yo la estoy definiendo así. Entonces, digo, ¿no? Es obvio que acá voy a tener ¿cuántos datos? De 0 a 5 en 5 hasta 100 tengo 20 datos. Para esos 20 datos me va a preguntar, aquí me pregunta, ¿no? Para cada i, o sea, para cada dato, ¿dónde? En esta lista, para 0. Cuando él es 0, en la longitud de IP. Ahora, ¿cómo se termina esta len? Que es la cantidad de datos que tiene esa lista. O sea, en este caso sería 20. ¿Sí? Entonces, y va a ir desde 0, ¿no? Es importante mencionar que los índices en las listas empiezan desde 0. 0, 1, 2 y 3. Así, no empiezan en 1. Entonces, el primer valor va a ser 0. 0. En el intervalo también, ¿no? Voy a tener 0. Entonces, para i igual a 0, en este rango de lista, ¿qué es lo que hace? Tengo un tonelaje sub j, un x sub j y un f sub j. ¿Qué son eso? Ahora, aquí lo explicamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Lo primero que va a preguntar es, el for es un repetitivo, ¿no es cierto? No va a repetir un proceso. Para ese proceso, ya. El primer proceso va a ser cuando y sea 0. O sea, cuando y es 1, quiere decir que cuando y es 0, mi ley es mayor que 0. Entonces me dicen, tengo un tonelaje hasta ahí, vacío, vacío, este es tonelaje. ¿Qué son estos tonelajes? Este es el tonelaje que cumple, que es mayor a la ley de Corte. Y este es, en este caso, la ley de Zink, ¿no? La ley promedio, que también lo defino como vacío. Igual los contenidos finos. Todo está en vacío al inicio, no hay nada. ¿Dónde empieza aquí? ¿Cuándo? Me preguntan, ¿no? Acá el J, ¿qué es el J? Es un contador, ¿no? Va a ir de qué? Desde el inicio de mi base de datos hasta la cantidad de datos que tengo. O sea, por ejemplo, si tengo 100 datos, va a ir desde 0 hasta 100. Va a recorrer toda esa lista de datos. Me va a preguntar,
dicho que al inicio empezamos en 0. Entonces, sí, x sub 0, ¿qué me indica? Me indica el valor de esa ley, por ejemplo, de este intervalo, de esta lista que define de tipo, perdón, de x en posición 0. Y b, el intervalo en esa posición, que el inicio es 0, la posición 0. Entonces, lo que me debe preguntar es, las leyes que tengo en esta posición, ¿son mayores o no a la ley a 0, en este caso a 0, ¿no? Si son mayores pasa, si no, salta ese. Entonces, pasa y me va acumulando acá. El append es para agregar valores. Entonces, cada valor voy agregando al final. Agrega, recorre toda mi base de datos y lo que hace es, ¿qué es lo que hace? Agrega un contenido de finos y también agrega un promedio ponderado. Me calculo un promedio ponderado de ley. Recorre toda mi base de datos para una ley igual a 0. El siguiente, hemos hablado de intervalos, ¿no? El siguiente será 0.5, igual se pregunta acá, ¿no? Si es mayor a 0.5 pasa y va acumulando, va sumando los tonelajes. Y al final del proceso lo que me da es una ley promedio y un tonelaje total y un contenido fino para ese tonelaje, un contenido metálico. Todo eso tengo que plasmarlo en una gráfica, ¿no? Y esa gráfica es así. Usamos la herramienta Pyplot. Entonces, primero debemos definir una figura. PLT se usa para llamar al Pyplot de tipo figura, cuyo color de fondo sea blanco. El subplot es para obtener gráficas. O sea, hemos visto en el ejemplo inicial, en la presentación, que son 3 gráficas, ¿no? Que están alineadas en una columna. Entonces el PLT me permite obtener las gráficas, el subplot, gráficas así, ¿no? En una sola figura, 3 gráficas. O podría ser 4. ¿Qué implica el primer elemento? Implica el número de filas. El segundo, columnas. Y este es el cuadrante donde está la figura. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una figura de 4 columnas y una fila, sería al revés, ¿no? 1 y 4. Y el primer cuadrante va a ser primero, segundo, tercero y cuarto. Así, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, hemos definido 3 entornos gráficos. En el primero me va a obtener esta ley, me va a graficar con cada uno de los intervalos que he puesto. Bueno, el tonelaje. En el segundo gráfico me va a graficar los intervalos que he puesto con la ley promedio. Y el tercer gráfico, los intervalos con el contenido de finos. Y ahora agregamos una herramienta más, el plt.axvline, pyplot axvline. Este es para graficar constantes. Si quieres graficar una constante horizontal, en lugar de b iría h. Entonces, la ley de corte que vamos a ingresar va a ser una constante. Y finalmente graficamos. Y el dash es para dibujar líneas discontinuas, ¿no? Line string. Agregamos una grilla, que es como una malla, que se puede ver en la figura. Y finalmente guardamos la figura que obtenemos, ¿no? ¿Dónde nos guarda esto? En el archivo, en la carpeta donde estamos trabajando. Y al final muestra. Entonces es una explicación de este trabajo, ¿no? Más o menos cómo se ha obtenido. Para la base de datos, en este caso, tiene una longitud bastante extensa, ¿no? Son como 30.882 filas multiplicado por 18 columnas, es un montón de data, ¿no? Entonces, para la demostración, voy a coger otro ejemplo, una base de datos más pequeña. Simplemente acá tengo que hacer es cambiarlo el nombre, siempre y cuando tenga los mismos campos.
Entonces, tengo una base de datos ejemplo, que es bd.csv, igual delimitada por comas, que tiene los mismos campos. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Al ejecutar el programa nos pide una ley de corte. Vamos a pensar una ley de corte en sync de 5%, por ejemplo. Y nos da como resultado la siguiente gráfica. No sé si todos pueden ver la gráfica. Aquí tenemos la ley de sync, porcentaje en el eje X, el contenido de finos, la ley media sync y tonelaje. Entonces, y acá en la parte inferior derecha se puede apreciar las coordenadas X y Y, en este caso ley tonelaje y ley media, por ejemplo, conforme vamos moviendo el puntero, ¿no? Entonces, nosotros ingresamos una ley de 5%. ¿Qué tonelaje fino tenemos? Tonelaje fino tenemos 4.2 toneladas. Una ley de corte 5 en nuestra base de datos. ¿Qué ley promedio? De 7.3%. ¿Qué tonelaje? De 58, ¿no? 58. 58.9, 60. Y así, va variando. Conforme va creciendo la ley de corte, el tonelaje va a ir bajando. Bueno, es una breve demostración de cómo Python se puede aplicar para minería. Ahora yo podría simular igual recuperaciones metalúrgicas también. ¿Cómo varía mi recuperación metalúrgica? En función de las características de la ley. O hacer correlaciones. ¿Cómo se correlaciona la ley de plomo con de zinc? O de zinc con de oro, etcétera, ¿no? Son diferentes. ¿Qué uso le demos al Python? Bueno, depende del problema que tengamos, ¿no? Cada uno. Bien, Bueno, creo que eso es todo, ¿no, Eddie? bueno, para terminar, ¿no? Algunas conclusiones, yo le llamaría recomendaciones, ¿no? Como mencionamos, en minería subterránea no existe un modelo matemático para la determinación de un método de explotación, ¿no? Existen aproximaciones, sí, que podrías tomar tus propios criterios también, ¿no? ¿Y qué elementos tomas en cuenta? Va a depender de las características de tu mina, ¿no? Tampoco existe un diseño único de una mina. ¿Qué debemos procurar siempre? La mayor rentabilidad, el tema de seguridad y que tenga la mayor productividad posible. Cuando hablamos de productividad incluimos todas las infraestructuras necesarias para un método de minado. Cuando hablamos de infraestructuras, no solo hablamos de preparación y desarrollo, también de otras infraestructuras, ¿no? Lo que son las cámaras de carguillo, bueno, ya yendo a detalle, ¿no? Lo que son preparaciones y desarrollo, las cámaras para relleno, o las cámaras de tolveo para relleno. Bueno, la ubicación de la planta de Shockley, por ejemplo. O sea, son diferentes parámetros. Hay minas que no usan Shockley. Hay minas que usan de Shockley. O sea, y Shockley tienen grandes cantidades, depende de sus características. No es lo mismo transportar Shockley de superficie que tener una planta en interior mina, por ejemplo. O sea, el diseño final de una mina depende de las características de cada mina. El diseño de una mina subterránea puede ir ajustándose conforme va mejorando la certeza de la información geológica, ¿no? Porque alguien preguntaba por ahí, si no tengo mucha información, ¿cómo hago? Muchas veces se hace un diseño preliminar de una mina y se va variando conforme cómo se va comportando el modelo de bloques. A veces el modelo que nos entrega, generalmente tomamos los recursos medidos e indicados para el cálculo de reserva, ¿no?
Sin embargo, también, a pesar de ser medidas, tienen sus variaciones. A veces puede variar en ley o en tonelaje, ¿no? Perdón, en ley y en forma, ¿no? A veces la ley que nos decía, por ejemplo, 13% en zinc, a veces resulta ser siendo 10. Si mi ley de corte es 7, perdón, 5, no me afectaría mucho, ¿no? Si de 13 me baja a 10, no me afecta mucho. Pero ¿qué pasa si yo trabajo al límite, ¿no? Si mi ley de corte es 5 y mi modelo decía 6 y me sale 4, ahí estoy en problema, ¿no? Entonces el diseño de una mina se va a ir modificando, ¿sí? Conforme se va mejorando la certeza en la información. ¿Y cómo analizamos la información? A través de las herramientas del análisis de base de datos. ¿Cómo podemos predecir? Con correlaciones, simulaciones, etc. Bueno, eso es todo lo que quería compartir. Espero que haya sido de su agrado y gracias. Bien, creo que hay algunas preguntas. No sé si has llegado a responderlas todas, Edwin, del casillero. A ver, geomecánica, para ser más concreto, como no entiendo una pregunta de Ah, Stephanie ya. Calle. Sí, Stephanie Calle nos pregunta, ¿se puede usar Python para minería subterránea? Geomecánica para ser más en concreto, ¿no? Para ser más concreto. Sí, efectivamente sí se puede usar. Yo estoy desarrollando una aplicación a manera personal de selección de elementos de sostenimiento usando Python. Sí se puede. Se puede realizar una herramienta también para el diseño de Shocknet. Ustedes saben que para diseñar el Shocknet necesitamos diferentes dosificaciones. ¿De qué? Cemento, agua y aditivos. Y agregado, ¿no? En función al porcentaje que le das, va variando su resistencia. Entonces, ¿se podría hacer herramientas que simulen eso? Sí, en base de datos. Ahora, otra aplicación, el tema de actualización, el análisis de los logueos geomecánicos. Igual, ¿no? Parecido a las leyes, se pueden analizar los logueos geomecánicos, ver sus distribuciones, sus correlaciones. Bien. Tenemos otra pregunta de Darwin. Nos dice, para un yacimiento mesotermal de roca caja entre granodioritas y tonalitas con vetas de cuarzo con contenido de oro y BZ, ¿no? Y buzamiento promedio de 65 grados, potencia de vetas promedio de 50 centímetros, bajo controles estructurales de fallas, ¿qué método de explotación recomendaría? Bien. Bueno, ese sería, así, según las características, simplemente viendo el tema de las características geológicas y, bueno, algunos lo que es geomecánico, ¿no? Se podría recomendar lo que es a simple vista, así ¿cómo se podría decir? A un análisis así superficial rápido, bueno, un tema de talados largos, pero en betas angostas, ¿no? Que es más selectivo. Ok. No sé si responde eso, pero tendrías que analizar otros factores, ¿no? Si es rentable o no. El tema en temas de oro es el control de la dilución, ¿no? El control de la dilución. El oro es bien sensible a la dilución. No es como los polimetálicos, ¿no? El tema de oro es bien sensible a la dilución. Entonces es obvio que cámaras y pilares no va a ser. Sería talados largos, pero en betas angostas, ¿no? Ok. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, hay una pregunta bueno, en el chat de Facebook, vía transmisión. Nos indica Hubert, ¿de qué manera interpretas el factor de seguridad? Por ejemplo, para un análisis geomecánico de una estructura, me baso a datos, tablas, cálculos, y en el caso de factor de seguridad, ¿a qué se basa o a cuáles son sus características para estimarlo? ¿Ya? Pero el factor de seguridad, ¿cuál es la definición de factor de seguridad? En general, es la relación entre, por ejemplo, si hablamos de fuerza, ¿no? Supongamos que de manera natural tengo 100 newtons, ¿no? De fuerza. Y
Por ejemplo, el tema de gravedad, ¿no? Y al 100. ¿Qué significa que tenga un factor de seguridad de 1.20, por ejemplo? Quiere decir que yo debo darle una resistencia que soporte una estructura, un sistema que soporte ¿cuánto? 120. O sea, el mayor lo que hay en sitio. Entonces, todas las herramientas, los software existentes, buscan eso, ¿no? Soportar el sistema de sostenimiento, de soportar más, una cantidad mayor a lo que está en sitio, ¿no? Al esfuerzo que se presenta ahí. Entonces, el factor de relación, factor de seguridad es esa relación, ¿no? Entre la resistencia que le dan los elementos de sostenimiento, es el sistema formado por los elementos de sostenimiento, dividido entre el esfuerzo in situ. Ese viene a ser el factor de seguridad. En base a ese concepto, simulan, si tú le pones malla Shockley, a ver cuánto es la fuerza que le da la resistencia. Si pones solo malla, ¿cuánto es? Si pones solo Shockley, ¿cuánto es? Si pones Simbra, es obvio que tu factor de seguridad va a ser mucho mayor. Entonces, pero tienes que ver un equilibrio con lo económico, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Bien, tenemos dos preguntas más. Bueno, una de Yorsi González. Lo que me indica es cómo puedo aplicar Python en el área de perforación y voladura en minería subterránea. Pero es perforación voladura, Sí. el diseño de mallas, el cálculo de factor de carga, factor de potencia, ustedes saben que no es lo mismo. El tema de rendimiento de equipos, el análisis, el modelamiento de datos de rendimiento de equipos, por ejemplo. Lo que es el data analysis, ¿no? Lo que es machine learning, lo que es modelar la data. Por ejemplo, tenemos rendimiento de equipos y eso modelarlo a una data. ¿Para qué? Para predecirlo en el futuro, ¿no? Para planificar con un rendimiento que sea acorde a la realidad, ¿no? Se puede hacer múltiples. Otra sería el diseño de mallas incluso. Bien, tenemos otra pregunta de Nifer Calcina. Nos indica, aparte del Python, ¿qué otros lenguajes son los más recomendados para aplicar a la minería subterránea? Lenguajes. Bueno, todo lenguaje es una herramienta, ¿no? Y no existe, bajo mi punto de vista, no existe un lenguaje que se pueda recomendar. O sea, todo lenguaje te puede servir. No existe uno. Lo que más domines lo puedes adecuar a minería subterránea. Subterránea, superficial, igual. Lo que más domines. Incluso se hacen aplicaciones en Excel. Bueno, yo también anteriormente lo he hecho. Aplicaciones en Excel para, por ejemplo, cálculo de curva tonelaje ley, lo que es mina subterránea, el diseño de mallas para perforación, en la minería subterránea también, y incluso para hacer diagramas de Gantt, en Visual en este caso, ¿no? Lo que es el de Excel. O sea, no existe todo lenguaje se puede aplicar, ¿no? Lo que más dominas. Bien, tenemos otra pregunta de Alejandro Torres. ¿Cómo iniciar con el uso o práctica de programación en Python? ¿Por qué tan semejante es la programación en Java? ¿Qué tan Eh, semejante es la programación en Java, no? Es lo que nos indica. en Java, lo poco que he visto básico, es un poco más complejo programar. Sin embargo, como Python es un lenguaje de alto nivel, al igual que Java, sin embargo, Python es un poco más fácil aprender a programar en Python. Eh, no habría una comparación, pero sin embargo depende de cada uno. Lo que de Python lo hace ventajoso es que existen diferentes bibliografías. Si tú pones, por ejemplo, geoestadística para Python, tiene paquetes ya para geoestadística. Existen paquetes para geoestadística, para hacer variogramas, modelamiento, etc. Pones para estadística, ya existen lo que es el histograma, todo eso. Me imagino que también en Java, ¿no? Pero de acuerdo a cuál domines tú, es lo que te adecuas, ¿no? Al final tú eliges el lenguaje de programación. Sin embargo, lo que le hace ventajoso al Python es que es libre, ¿no? Tú podrías desarrollar una tesis y no vas a tener ningún problema de licencia, ¿no? Bien. Tenemos, bueno, la última pregunta. Martín Muguruza nos consulta, en simulación de cargueo y transporte en mina subterránea, ¿es más factible el GPS o con Python, no? Mm,
ambos son programación orientada de objetos. Sin embargo, bueno, yo he hecho un ejemplo en GPSS y sí, igual, podría usar Python o... Sin embargo, GPSS es un lenguaje un poco antiguo y Python es más moderno, ¿no? Entre comillas. Entonces se podría usar, yo recomendaría Python, porque existen ya también paquetes para realizar simulaciones, gráficos, lo que en GPSS creo que no, lo que te reportes son datos, ¿no? Tú ingresas, haces simulaciones y después te reporta, o sea, datos numéricos, no gráficos. En cambio en Python lo puede hacer gráficos, comportamientos, tendencias, y eso es lo que lo hace ventajoso. Bien, bueno, agradecemos la presentación a cargo de Edwin. Solo comentarles nomás, ahí déjalo por favor Edwin la presentación. Comentarles que, bueno, somos una empresa nueva, somos Wise. Somos una empresa que en realidad estamos ofreciendo tanto lo que son capacitaciones en lo que es ventilación, bombeo, planeamiento y también te brindamos tanto los servicios de los mencionados, ¿no? Tanto de ventilación, bombeo. Estamos actualmente también brindando servicios de topografía y también capacitaciones, ¿no? Muchas gracias a todos en realidad por su atención, por los que nos han seguido a través de Zoom y a través de Facebook. Entonces, nada más agradecerles por su preferencia. Estamos nuevamente conectándonos el día jueves a las 6 de la tarde con el siguiente webinar, que es análisis y simulación aplicado bueno, análisis y simulación en CFD aplicado a la ventilación de minas, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, quizás es un tema muy complementario para los ingenieros, tanto en ventilación y quizás para el conocimiento de muchos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a todos por su preferencia nuevamente. Y si es que tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirnos. Tienen ahí nuestro correo. Las presentaciones se les va a enviar a las personas que se han inscrito. Se les va a enviar a sus correos, ¿no? Sí. Más bien, muchas gracias. Y bueno, en realidad somos Wise, Minería Digital, y estamos para servirlos. Eso sería todo. Bueno, Guido, para darle unas últimas palabras. Bueno, agradecerle a todos, ¿no? por habernos acompañado en esta presentación. Si tienen alguna consulta adicional, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn y normal, me pueden hacer las consultas, ¿no? Las disculpas del caso si es que no se ha respondido a todos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, listo. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.